Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Dicen que en un rincón de la Galia todavía hay un pueblecito que resiste a los romanos, pero lo que no saben es que también resiste al aburrimiento y al paso del tiempo. Hoy vamos a hablar de Asterix y Obelix, los héroes más testarudos, glotones y entrañables del cómic europeo. Y para hacerlo tenemos hoy con nosotros a Carlos Martín, que sabe más de menires, pociones mágicas, romanos volando por los aires que el mismísimo Panoramix. Hola Carlos, bienvenido y gracias por compartir con nosotros este ratito y tus conocimientos de estos personajes tan queridos y tan entrañables. Hola Antonio, buenas tardes. Muchas gracias también por darme esta oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es de Asterix y Obelix, ¿vale? Son parte de mi infancia y son mi pasión. Actualmente cada vez un poquito más. Yo pensaba que iría a menos al hacerme mayor, pero no, parece que va más gracias Se les a las redes. coge cariño. Carlos, u Obelix 2.0, que es como se le conoce en redes sociales, Obelix Online, tiene además un incipiente canal de podcast y un blog. Así que poneros cómodos, que este episodio viene cargado de humor, nostalgia y un poco de magia gala. Bueno, para arrancar, la pregunta es inevitable. ¿Cómo empieza tu historia con Asterix y Obelix? ¿Fue amor a primera viñeta o llegó con el tiempo? Fue un poquito de todo, Fue casi amor a primera viñeta, porque cuando yo empecé a leer, aprendí a leer, tendrías, no sé, pues 5 o 6 años, lo típico en los años 70, Asterix ya estaba en casa. Entonces, cuenta la anécdota mi hermano, porque mi padre falleció, mi madre no se acuerda de ello, dice que sí, sería así, que le pidieron a mi hermano en el año 76 cuidarme, no sé si una tarde, noche o un tiempecito, ¿vale? Yo tendría 3 años, él tendría pues 9, y mi hermano exigió como pago la colección completa de Tintín. Porque teníamos uno, tenía él uno que era El Cangrejo de las Pinzas de Oro, y él exigió y mi madre, que sí, porque tendría que se callara, que sí. Cuidarme a mí era muy fácil, porque yo era un bendito, así que fue facilísimo, y mi madre y mi hermano, sí, mi hermano exigió su pago. Claro, cuando mi madre vio el precio de cada uno, dijo, no, no, confórmate con esto, y le compró 2 Asterix. La Gran Travesía, que acababa de salir, y La Cizaña. Esos 2, cuando yo empecé a leer, ya estaban en casa. Y luego, a mí me gustaba más Asterix que Tintín. Los 2 me gustan mucho, pero me gustaba más. Era más fácil. Con 7 años era una lectura muchísimo más fácil que la de Tintín. Ya empecé yo a pedir mis Asterix. Y entonces recuerdo el siguiente fue Asterix Gladiador, La Gran Zanja, que salió en el 81, creo que fue. Y a partir de ahí yo era el rarito que cuando sacaba una buena nota, un sobresaliente en el cole, yo pedía un Asterix. Yo no pedía una Nintendo, ni pedía bicicletas, ni pedía un balón. Yo pedía un Asterix y me empeñé en que quería la colección completa. Y así fue, así como empecé con Asterix. Me encantaba y me sigue encantando. Pues desde la cuna casi, prácticamente. Sí, prácticamente. No lo recuerdo, es decir, sé que había esos 2 álbumes, recuerdo el primero que me compraron a mí, que fue Asterix Gladiador, pero ya estaban esos 2, La Gran Travesía y La Cizaña, ya estaban en casa. Oye, Carlos, ¿y cuál es el objetivo de ese usuario en redes sociales? Bueno, básicamente, mira, hoy Yo te tengo que decir, yo te sigo hace tiempo, porque me llama mucha atención y me gusta mucho lo que publicas, pero ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es sobre todo que la gente conozca. Si es que hay objetivo. Bueno, no es que haya un objetivo concreto, es decir, oye, me he propuesto esto, ¿vale? Sé que tengo pequeños objetivos, internos, digamos, Personales. pero sobre todo es que me di cuenta ya hace años, que de Tintín hay mucha información, hay mucho tintinófilo y tintinólogo y son muy buenos, y de Asterix no. Es que ni en Francia. Y dije, hace tiempo hice una página web, hace muchos años, hace 20 y pico años, y bueno, no fue mal, pero bueno, era el boom de las tecnológicas, todo eso, pero me costaba mucho, entonces tuve unos tiempos sin hacer nada, y en 2019, pues no es que descubriera Twitter, pero sí que descubrí en Twitter Historia, ¿vale? Una serie de gente que hablaba de historia, que hacía hilos sobre historia, y que sobre todo se hacían pasar por emperadores romanos, por personajes romanos, y me encantó eso, ¿no? Y dije, uy, qué curioso esto. Luego también vi que había, no sé, personajes como Quevedo, como Góngora, y dije, ¿y si yo me hago pasar por Asterix? Y dije, no, Asterix
Asterix es mi personaje favorito, ¿eh? A pesar del Obelix 2.0 y todo eso, mi personaje favorito es Asterix. Pero Obelix me da mucho más juego. O sea, Obelix da muchísimo juego para las redes. Y entonces empecé y dije, me voy a hacer pasar por Obelix. Y voy a aprovecho y hago lo que me gusta, que es hablar de Asterix y hablar de los cómics, hablar de mi colección de Asterix. Y a raíz de ahí, bueno, llegó el confinamiento, lo cual me dio mucho tiempo libre. Y ahí, boom, y no sé en qué momento hizo boom y miles de seguidores. Fenomenal. Fenomenal, me alegro mucho. Vamos a ponernos en una situación que yo creo que no existe, pero vamos a ponernos en una situación y es encontrarnos con alguien que no sabe quién son Asterix y Obelix, ¿no? Alguien que nunca ha leído los cómics. ¿Cómo le explicarías quiénes son? ¿Cómo le invitarías a engancharse a ellos? Claro, Así, de una forma muy sencilla, muy rápida. Aquí, claro, depende mucho de la edad. Depende mucho de la edad, ¿vale? A un niño pequeño, creo que sería fácil porque es un cómic. Sería fácil al menos que leyera uno. Luego, ya que continúe, es otra cuestión, ¿vale? Porque va a depender mucho si ha leído otros o no. Claro. A un adolescente, hoy día es complicado, es muy complicado. Es muy complicado que lean. Pero como le guste un poquito la historia, va a pillar. Y sobre todo, si tiene ya a partir de 14, 15 años, yo lo que diría es decir, cógete este cómic y no lo mires solamente por unas narices gordas o una poción mágica que dan una trompada. Hay unas segundas lecturas. Lételo bien y verás que hay mucho más ahí de fondo. Yo creo que es la manera de engancharlos, porque lógicamente no es por espectacularidad. Supongo que ahí los superhéroes pues ganarían por goleada, ni por otros aspectos, ¿no? Ni por continuidad. Pero claro, yo ahí sobre todo, si es un poquito, a partir de los 14, 15 años, decirle, esto tiene más de una lectura. Esto tiene más de una lectura. Y además, fíjate también en los dibujos, en los movimientos y en todo, sobre todo en para mí la época dorada de Asterix y Obelix, que son desde el álbum 6-7 hasta el 19-20. Luego cambia un poco. Tiene otra historia. Siempre se habla del dúo mágico, Goscinny y Uderzo, que fueron el guionista y el caricaturista originales. ¿Qué tenía esa dupla que los hizo tan geniales, que reventaron todo? Ojalá supiéramos esa poción mágica. Ojalá la supiéramos, porque, bueno, es difícil de igualarla. Yo creo que la clave es Goscinny, con todos mis respetos a la familia de Uderzo y a Uderzo, que es un dibujante fantástico, pero la clave es Goscinny, porque Goscinny todo lo que tocaba lo hacía a maravilla. Tocó El pequeño Nicolás, que son libros con CP y maravilla. Cogió Lucky Luke, que ya existía con Morris, y lo llevó a otro nivel. Inventó Izno Good y también a otro nivel. Entonces yo creo que el toque es Goscinny. Es Goscinny. Goscinny, él quería hacer cómics, pero supongo que se dio cuenta de que en el dibujo no era lo suyo, que lo suyo era hacer humor. Y claro, encontró una persona que, no diré todo lo contrario, ¿no? El complemento perfecto. ¿Vale? Porque no es que Uderzo no sepa hacer. Yo creo que Uderzo hace mejores guiones que Goscinny dibujos. ¿Vale? Dicho esto, sin ser yo ni un experto ni una cosa ni en la otra, pero a mí me gusta mucho. He visto dibujos de Goscinny y dices, vale, sí, muy bien, mejor que yo, sí, pero no tiene esa gracia. Entonces, la gracia que tiene Sempe dibujando El pequeño Nicolás o que tiene Uderzo no la tenía Goscinny y y al revés. ¿Vale? Yo creo que la clave está en Goscinny. Esa es la clave. Claro, porque la siguiente pregunta va muy ligado a esto, que después de su muerte las historias cambiaron bastante, ¿no? ¿Tú lo notaste desde inmediato? ¿Qué se perdió? ¿Qué se ganó? No lo noté porque tenía 8. Bueno, cuando murió Goscinny tenía... Luego con el salto, el salto, es decir, mira, este es el último con Goscinny y este es el siguiente, entonces ahí... Sí, porque mira, a mí me compraron La Gran Zanja recién salido, que sería año 80, 81, y yo en ese momento no me di cuenta. Yo tendría 8 años, yo no me di cuenta, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo recuerdo ordenármelos por gustos. No por cronología. Exacto. Cuando me di cuenta que los álbumes, la numeración española no correspondía a la numeración francesa,
dije, pues para no corresponder, Pues ya está. pongo mi orden, ¿vale? Entonces recuerdo que de esos primeros, Gladiador iba el primero, La Cizaña iba segundo, La Gran Zanja iba tercero y La Gran Travesía iba cuarto. ¿Por qué? Supongo que La Gran Travesía sí que tiene unas dobles lecturas importantes, ¿no? Bueno, eso de que los vikingos llegaran a América, para mí, bueno, esto lo he inventado y llegó Colón. ¿Vale? ¿Vale? Esto de mi reino huele a podrido, digo, pues vale, pues su reino huele a podrido, claro, no sabía que era Hamlet. Claro. Entonces, claro, hasta que llegas a esa doble lectura, pues me costó un poquito. Entonces, para mí La Gran Zanja era mucho más sencilla y me gustó mucho. Luego la Odisea de Asterix también me gusta mucho, pero a Uderzo le dio por otras cosas. Le dio por otras cosas y para mí se equivocó. Para mí. Pero bueno, para gustos colores. Los colores. Sí. Y luego tenemos, voy a alardear porque me he sacado unos cuantos de mi colección y me compré el otro día el de Lusitania. Oye, y aquí tenemos a Fabcaro y a Didier Conrad, que son los actuales, Fabcaro Sí. el guionista y tal, que siguen teniendo esa poción mágica, tienen o ya no, o ha pegado un bajón. Ha pegado un bajón. Que no me oiga nadie que ha pegado un bajón. A ver, sí, sigue siendo Asterix. Es muy difícil Es muy mantener el nivel de difícil. los Es originales. muy difícil. Eso hay que entenderlo. Exacto, exacto. Hay mucha gente que dice que se tendrían que haber parado en el 24 o incluso con Uderzo, pero es muy difícil, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. Y yo creo que Fabcaro lo ha pillado mejor, no sé si mejor es la palabra, que Ferri. Ferri, sabes que es el guionista de los Pictos, de la Transitálica, fue el primero que cogió el relevo de Uderzo. Pero yo creo que Fabcaro lo ha pillado mejor. Lo ha pillado mejor. Otra cosa es que luego notas que falta algo. Notas que. También. La poción mágica. Exacto. También hay que decir una cosa. Tengo 52 años. O sea, a mí con 8 años me dieron La Gran Zanja y yo no me planteé si el guión era de Goscinny o era de Uderzo. A mí me encantó. Esto me pasa un poco como con Star Wars. ¿Vale? Star Wars, una vez que lo deja George Lucas, pues la gente lo hemos criticado, que esto no es lo mismo, que esto no sé qué. Bueno, pero un chaval de 8 años que ve las últimas películas, pues igual le gusta. Entonces, un chaval de 8 años que coja ese Asterix en Lusitania, pues le puede gustar mucho. Y yo creo que le puede gustar mucho. Luego después cogerá Asterix en Bretaña y le gustará más. Bueno, ahí va a haber el exacto, que es lo que me pasó a mí con 8 años. Una de las cosas que más geniales, y ya has dejado caer alguna cosita sobre ello, es el humor, los juegos de palabras, las referencias que hacen. ¿Cómo se traduce eso sin que se pierda la gracia? Porque claro, el riesgo es traducir al castellano en este caso. Sí, eso creo que no lo valoramos. Yo creo que lo han conseguido, por lo menos. Sí. Yo no he leído ninguna Asterix en francés, evidentemente, pero joder, yo creo que enganchan y conectan. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que si cualquiera de nosotros, yo no sé francés, ¿vale? Y es algo que siempre he pensado, yo debería aprender francés. Pero luego pienso, es que aunque aprenda francés, no lo voy a pillar. Claro. Porque hay que vivir en Francia. En efecto. No te diré que hay que ser francés, quizás no tanto, pero hay que vivir en Francia y entender esa jerga y esas. Que a veces esos juegos de palabras son muy de la calle. Claro. Son muy de la calle. Entonces, por mucho que aprendas francés en la distancia, vas a aprender un francés académico. Entonces, traducir eso es, bueno, a mí me parece un arte. Un arte. Hay cosas que dices, ¿cómo es posible que le hayan podido traducir? Yo de pequeño yo no me daba cuenta, lógicamente ha sido después cuando he visto cosas en francés y dices, madre mía, hay un gag que, con todos mis respetos a Salvat, que me manda muchas cositas y hablo con ellos, pero se me lo han cargado. Se me lo han cargado con las nuevas ediciones, ¿vale? Que es el famoso, por lo menos en España, tururú de campo de tenis en Asterix Legionario. Pues eso, en el original no estaba, era un pareado. Sí. Era un pareado en francés. Imposible de traducir, porque si lo traduces literalmente no te queda pareado, con lo cual no tiene gracia. Y si intentas hacer un pareado, quedaba mal. Dices, ¿qué hacemos? Entonces, en aquella época los traducía Jaume Perich, que, bueno, para mí era un genio, y se inventó ese tururú que me parece genial. Claro, ¿dónde está el límite entre respetar el original y una buena traducción, una adaptación?
una Sí, claro. adaptación. Es muy complicado, es muy complicado. Habrá quien te diga que hay que respetar el original y de hecho es lo que ha hecho Salvat, ha respetado el original. En cambio, en aquella época se hizo una adaptación. Ujú. Yo soy más partidario de la adaptación, lo siento mucho, y creo que Goscinny, que sabía castellano perfectamente, aplaudía aquellas traducciones. Aquellas traducciones, ¿no? Ujú. Oye, vamos a enfocarlo sobre todo en Asterix y Obelix, que son los grandes protagonistas. Se ríen de todos. En realidad, la serie de cómics es que se ríen de todos, de los romanos, de los galos, de los ingleses, de los españoles. ¿Crees Y perdona, y de ellos mismos. y de ellos mismos, en efecto? ¿Y crees que el humor, ese humor todavía funcionaría igual hoy en día o ya nos hemos vuelto muy sensibles y ya empezaríamos pues no se puede decir esto de unos, de otros? Esto lo ha dicho Fab Caro en la rueda de prensa que hizo en España. Dijo, ahora es muy difícil hacer humor, sobre todo en los álbumes de viajes, porque enseguida puede saltar No, la... son muy satíricos, son muy... Sí, Tienes aquí sí. Yo, de todas maneras, no sé, no veo ninguna maldad en los chistes que hacen de otras Ya, poblaciones. pero al fin y al cabo, como estamos en este mundo tan... que ahí Sí, no te puedes... exacto. No, no, yo tampoco lo he visto, ni de crío, te das cuenta, pues no pasa absolutamente nada. Yo no veía ninguna, o sea, hay gente con bueno, por hablar en primera persona de estáis en Hispania. Bueno, Estaba pues pensando en eso, o sea, con la que flamenquita, el la torero, flamenquita, el torero bueno, pues y a primera viñeta hay que ser un poco, realmente sí que van ahí, ¿eh? Sí que Goscinny y Uderzo van ahí. Se ve a los cuatro hispanos, olé, 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 y de fondo una señora arando la tierra. aquí le tenemos. Exacto. Si, Yo me si estuve miras, entonces, ábrelo, verás una de las primeras viñetas, ¿vale? Se ve a cuatro hispanos diciéndole, a 4 españoles, sí, sí, diciéndole, y al oh, fondo, abajo, a la izquierda, ahí está, con el pequeñito. burrito y arando, ahí está. Exacto. Es decir, los españoles ahí, chulitos, digamos, No, que ahí no y nos la llaman señora trabajando. trabajando, que no nos llaman españoles, lógicamente, dice, y como los íberos pertenecen a una raza orgullosa y noble, siempre están dispuestos a admirar a los luchadores valerosos. Y la otra pobrecilla, vestidos de toreros, y Sí, claro. claro, pero eso te lo tienes que tomar con humor, o sea, vamos a Claro, ver. claro, exacto, Ujú. exacto. Es como, bueno, ha habido más polémica con el pobre pirata negro, negro de color, bueno, Sí, le han quitado que hable, claro, en Francia habla como un africano. ujú. Y claro, pues eso tenía sus Ya, tú conoces, connotaciones de colonialismo. claro. En España hablaba como un caribeño. Sí, A mí me parece que hay menos connotación, pero bueno, lo han quitado. No me parece mal, acorde con los tiempos, pero no me parecía que hubiera mucha maldad ahí. Había yo creo que no había ninguna, pero bueno, era un poco ninguna. el Es guiño gracioso y ya está. exacto, un poco como Tintín en el Congo. Sí, chirría un poquito hoy día, sí, vale, pero Venga, claro, sí, y le lleva cuatro, bueno, corramos un sí, poquito, pero exacto, en ese exacto, sentido, porque no exacto. podemos hacer nada. Exacto, sí, es más difícil hacer humor con los tópicos de los países, sin duda. Y Estoy actual. seguro de que es más difícil. Pero yo creo que en su día lo consiguieron, ¿vale? Ahora me he acordado de otra viñeta que esa sí que me chirría mucho, pero me chirría más la traducción casi que el original, ¿eh? Que es en Los Laureles del César, la sirviente de Homeopathics, el cuñado de Abracurcis, no sé si recuerdas, en Los Laureles del César al principio van a ver al hermano de Carabella, a Lutecia, Sí, sí. y el cuñado es un cuñado en toda regla, un cuñado de aquellos de lo que hoy llamamos un cuñado, chulito, bueno. Sí. Y tiene una sirvienta. Y la sirvienta en el original francés habla con acento español, Ujú. ¿vale? Porque, claro, finales de los 60, Pues con pues inmigrantes, claro. exacto. Ujú. Pero me chirría más en España porque habla con acento andaluz. Claro, buscamos siempre claro, Claro. eso es. En aquella época, pues bueno, a lo mejor era más o menos entendible, pero sí que chirría un poquito. Pero no está hecho con mala fe. Al igual que hay un personaje precisamente en Los Héroes del César, en el mercado de esclavos, que es afeminado. Sí, hoy día chirría mucho. Puede ser. Chirría mucho. Pero, por ejemplo, fíjate, en este último, el de Lusitania,
que hace bueno, pues estamos hablando de que están moviéndose en Lisboa y yo creo que está todo bastante, oye, a los portugueses les pinta pues eso, como tristes, con la saudade, no sé, pero yo no en ningún momento he pensado, pues bueno, que eso es una crítica, no, es un poco la broma con el Sí. carácter Y yo creo que pero se yo lo han creo que no tomado. hay mala intención en eso, ni mucho No, menos. ninguna, Y ninguna. es que sí lo han hecho en 2025, o sea, Sí, no... sí, y se lo han tomado muy bien los portugueses, por lo que estamos viendo, porque está batiendo récords de ventas el álbum, y eso ya se sabía que iban a hablar de la saudade y que iban a ser tristes. Claro, así como los españoles, Así a la era, que sonaba pam pam, ya están los íberos bailando, ¿vale? Y los británicos, para mí, de los de viajes, el Stays en Bretaña es de los mejores. O sea, esa flema británica, como los pintan, para mí es buenísimo. y en plena pelea pararse a tomar el té. Sí, O sea, es un poco, o sea, que tiene muchos guiños y yo creo que hay que tomárselo por lo que es un cómic, o sea, exacto. no... Exacto, porque además son guiños que los ves tan afables, tan Sí, no, es que no hay, pero bueno, oye, claro, no hay ninguna mala intención, no hay ninguna, pero doble fondo, pero bueno, exacto, pero vamos hoy donde... día, a ver, no nos engañemos, hoy día y también antes un poquito, en los años 70 se les tachó sobre todo a Goscinny, Uderzo también, pero Uderzo era el que hacía los dibujos según el guión, eh, iba a decir misóginos o machistas, no sé, pero que no había mujeres en Aldea. Sí que es verdad que tú veías los primeros álbumes y es que en el banquete final nunca había mujeres, solo había hombres. Pero es que yo creo que ni lo pensaron. Es que ni pensaron en eso, yo creo. Ellos eran hombres, estaban en una sociedad pues de los años 60, que era como era, y pintaron hombres. A la que se lo dijeron, la cosa cambió. empezaron a meter. Introdujeron mujeres y ningún problema. Sí que es verdad que hay veces que las introducen con un sesgo muy marcado de cómo se pensaba que eran las mujeres hace muchos años, Claro, que a lo mejor no era así, pero hombre, que es humor, es humor. porque no hay que sacar... Exacto. Oye, y estos que son tan combativos, si Asterix y Obelix vivieran en el 2025, ¿contra quién crees que estarían luchando? ¿A los influencers, los youtubers, los algoritmos romanos, contra el ciberataque? Malos algoritmos romanos que los. No, yo creo que contra los influencers, contra los youtubers, no. Es más fácil decir que contra Estados Unidos, pero. La Y locura. contra. De hecho, se nota eso en las ventas. ¿Vale? Hay 3 países donde no ha llegado a cuajar bien los cómics de Asterix. Y resulta que son 3 países muy imperialistas. Mm, Que son. Estados Unidos está cambiando, ¿vale? Sobre todo porque hay mucha inmigración, claro. claro. Otro es Rusia y otro es Japón. Y justamente estamos hablando de 3 países Muy, muy imperialistas, con lo cual parece que no les gusta ser los malos. pues ya Claro, tenemos ahí el referente en de Asterix cambio, y Obelix. claro, en cambio a los italianos les encanta, Claro. les encanta. Y mira que ellos son los malos. Pero bueno, Bueno, últimamente ya se han dado, bueno, sobre todo Ferri les dio por diferenciar. Una cosa son los italianos de la península y otra cosa son los legionarios romanos. eso Esos son los verdaderos. a lo que hay que zurrar, a lo que hay que Exacto. zurrar. Oye, y aparte de Asterix y Obelix, que ya nos ha dicho que son tus favoritos, o sea, Uh-huh. sobre todo Asterix, ¿hay algún otro personaje, quitando estos dos, que yo creo que sí que los tenemos todos idealizados, pero siempre hay un segundo personaje que tenemos ahí, pues de críos o de... Ahora ahí, claro, hay personajes, los recurrentes son los de la aldea, lógicamente. Uh-huh. Fuera está Julio César. Lo de Cleopatra vino después. Goscinny no era muy partidario, esto no lo dijo nunca, pero se lo ve en los cómics, no era muy partidario de repetir, de volver a sacar un personaje que ya había hecho antes, un secundario anterior. Yo de los secundarios me encanta Caius Magnificus, el legionario eh, borrachín, digamos, ¿vale? Y muy vago del escudo Arverno. A mí ese personaje me encanta, me encanta. De hecho, utilicé muchas veces su imagen como avatar en foros y en muchos Uh-huh. sitios. A mí ese personaje me gusta muchísimo. Y de los de la aldea, bueno, hay veces que me gusta más Otenalphabetis, hay veces que me gusta más es Automatics, hay veces el pobre Suranceturix es entrañable. La Curtis ahí me cuesta más decantarme por Por uno. uno, ¿no?
Sí, Sí. son todos adorables. Y aparte, perdona, Ideafix, ese come aparte, ¿eh? Ese sí. Ese sí. Y eso que últimamente me lo tienen con una serie, un spin-off, que está bien, pero lo que es en los álbumes está completamente olvidado. Parece que no, parece que no Que no existe. existe, ¿no? Oye, ¿y para ti cuál es el álbum más redondo? O el que mejor dices tú, este es el the best, el mejor, que es el que resume mejor el espíritu de la serie. A ver, a mí aquí Tienes siempre me que quedar gusta. con uno, no me digas, no vale que me menciones varios. Uno. No, aquí yo lo que sí que te voy a diferenciar es entre cuál es el mejor y el que más me gusta. Venga. ¿Vale? Para mí el mejor es Asterix y Cleopatra. Es el más redondo, me parece un guión genial, no paras de reír y me parece redondo en todos los sentidos. Estaría ahí con el Legionario, pero bueno, me quedo con Asterix y Cleopatra como el mejor. Pero el que más me gusta a mí es el Escudo Arverno. El dibujo me parece mejor. El dibujo ahí, bueno, se me nota mucho que Uderzo va evolucionando. Luego evoluciona para mí a peor. Los utiliza demasiado grandes. A mí es mucho más redondo el Escudo Alberno. Me parece mucho el álbum más gracioso de todos. El más gracioso. Me parece una historia muy buena, porque además no es la típica historia en la cual van a salvar a un pueblo, Sí. o no es la típica historia en la cual los romanos quieren hacer alguna triquiñuela para invadir la aldea. Entonces me gusta mucho y tiene ese toque, no sé cómo llamarlo, de misterio, ¿no? De ese, ¿cómo se llama? Ese MacGuffin de ir a buscar un escudo. El escudo es lo de menos. Es toda la aventura que pasa. Para mí el que más me gusta es el Escudo Alberno. Aunque reconozco que a lo mejor el guión y todo es mejor Asterix y Cleopatra. Bueno, pues ya son cuestiones personales. O sea, vale. Y Carlos, cuéntanos alguna anécdota curiosa o poco conocida del proceso de creación o publicación de los cómics o algo en concreto cuando hicieron pues. Mira, a mí hay una anécdota que me gusta muchísimo, que me encanta para ver la complicidad entre Goscinny y Uderzo. O sea, ellos dos eran mucho más que amigos y su familia lo era. Sus familias lo eran, más que amigos. Y se nota, hay una anécdota, bueno, graciosa y otra menos graciosa. La más graciosa, a mí me gustaría que algún día algún editor cogiera, porque están todos los guiones, tienen todos los guiones de Goscinny, originales, escritos, él escribía a máquina de escribir, ¿vale? Hacía anotaciones también, y a veces en los extras de algunos álbumes vienen algunos. Pues hay uno, no recuerdo qué álbum es, ¿vale? Que al final de una página él va describiendo las viñetas y al final le pone, vale, y dile a tu mujer que haga para comer tanto que vamos a las 3. ¿Vale? Claro, a mí eso me parece fantástico. Que en un guión oficial, Goscinny a máquina escriba eso, a mí me parece de una complicidad brutal. Total y absoluta. Y luego, pues, por decir una anécdota, todo el mundo sabe que en Asterix en Bélgica, cuando ya estaba escrito el guión y cuando estaba Uderzo dibujándolo, fue cuando murió René. Hubo un momento en el cual Uderzo dudó si continuar o no continuar, por presiones, sobre todo empresariales, pues acabó ese álbum, ¿vale? Y entonces a partir de que murió Goscinny, pinta cielos plomizos y lluvia, ¿vale? Y en la última viñeta de todas, el banquete, aparece la firma de Goscinny, la firma de Uderzo, y mirando a la firma de Goscinny hay un conejito. Bueno, ese conejito representa claramente a Goscinny, porque Goscinny a su mujer la llamaba Petit Le Pen, que, bueno, perdonad por la pronunciación, que es conejito, que es conejo. A su mujer le llamaba conejo, ¿vale? Y entonces ese dibujo representa mucho sobre todo para Uderzo. Para Uderzo. Nos hemos quedado con lo de la lluvia, pero a mí me gusta mucho más ese detalle. El otro día lo puse en el 5 de noviembre, que se Sí, el día. lo puse en redes y me gusta poner el conejito más que lo de la lluvia, que también está bien, pero es mucho más conocido. Oye, Asterix tiene más de 60 años. Que luego cuando lo miré, digo, coño, mi edad, o sea, tiene ya ahí 60 años. Y sigue vendiendo millones. Tú acabas de decir que este último Lusitania está batiendo récord. ¿Qué crees que lo hace eterno?
que Supongo, a estas alturas se siga teniendo ese, después de todos los cambios que nos has estado contando, ojo, que sí, supongo que es una mezcla de todo. Sobre todo, pues que a muchos nos llegó muy dentro y hemos continuado con ello. Y seguimos hablando de ello. Y a mí me parece muy curioso que coges o muchos. Hubo un tiempo en el cual colgaba en Twitter a la que en un artículo de prensa alguien decía, pues esto es como la aldea de Asterix, y no irreductibles. O esto es como la poción mágica. Es que tenemos un montón, o lo del sí. o un menir. Eh, o sea, tenemos un montón es que no me acuerdo, hay una expresión para esto, bueno, de pequeñas cosas que hemos incorporado directamente a nuestro vocabulario y hay gente que a lo mejor hace 30 años que no lee un cómic de Asterix. Pero Pero, sabe que es un venir. exacto, pero sabe lo que es un venir por ello y dice la expresión, pues tener la poción mágica o ser un irreductible. Creo que eso ha contribuido muchísimo. Y aparte, pues bueno, el cómo es el cómic, ¿no? Y también lo de las dobles lecturas, ¿no? Que a la medida que te des mayor y ves esa doble lectura y ves ese trasfondo también Hacen histórico, detalles que a lo mejor cuando es un crío no ¿no? Entonces, claro, A dices, mí me gusta mucho releerlos, ¿eh? a mí también, porque además siempre descubro algo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que sé que a veces ves un bocadillo grande y ves una frase pequeñita y dices, uy, me voy a mirar el francés, porque aquí había más texto. O al revés, si ves letra pequeñita y ahí apelotonada, Sí, es eso. porque el traductor ha puesto más de lo que había en el original. Y entonces ahí me voy a comparar. Entonces ya no es solamente la doble lectura de la traducción, sino también la traducción. Es a ver qué decía en el original. Claro. A ver qué decía. Oye, Todo eso, pues creo que hace que siga vivo. ya tan vivo, ¿no? Tú antes has mencionado a Tintín o a Lucky Luke. Yo la verdad es que no he sido nunca fan ni de uno ni del otro. Para mí Asterix está muy por encima de todo eso, pero vamos, es una percepción personal. ¿Tú crees que está muy por encima de ellos? O bueno, son dos cómics también que tienen un tirón importante. Sobre todo a lo mejor Con Tintín, yo creo que son, digamos, complementarios. ¿Vale? O sea, yo creo que el que le gusta a Tintín le gusta a Asterix. O sea, no hay esa confrontación que a veces pasa, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que dice, bueno, pues a mí me gusta mucho Tintín, Asterix, pues y al revés, ¿no? Pues me gusta mucho Asterix y Tintín, yo una temporada que Tintín me aburría, pero tanto texto me abrumaba, ¿no? Me acuerdo sobre todo pues leer, en cambio hoy día son de los que más me gustan, pero leer Objetivo la Luna y tan científico me costaba. Con Lucky Luke creo que está por encima. Y creo que está por encima, lo siento por Morris, pero por esto que ya murió hace muchos años, pero censuró a Goscinny los juegos de palabras. No le gustaban nada los juegos de palabras, en lo cual Goscinny era todo un maestro. Claro, era un artista. Claro, entonces, bueno, pues ningún problema. ¿No te gustan los juegos de palabras? No te preocupes que vamos a hacer otra cosa. ¿Vale? Se inventó los Dalton, y los primos de los Dalton, y eso fue fantástico. ¿Vale? Y tenía tantos recursos que era capaz de todo eso. Pero yo creo que sí que está por encima de Lucky Luke, con todos mis respetos a Morris, todo eso, que me encanta, que también tengo la colección casi completa, pero no los he reído tantos, no los recuerdo tanto, no tengo esa no está en mi corazoncito como está Asterix. Oye, y hablando de los chavales de hoy, que ya sabemos el problema que hay, pues porque tan poco aficionados en líneas generales a la lectura, ¿tú crees que lo están descubriendo o que Asterix se ha quedado como algo de nuestros padres? En este caso, yo con mis hijos, pues bueno, para ellos no es una cosa mía. Es difícil, pero yo creo que también viene un poco marcado por ese alejamiento que está teniendo la juventud relativamente con exacto, el culo, ¿no? Exacto. A ver, no creo que la juventud de hoy sea muy diferente de nosotros. A mí seguramente, yo muchas veces lo digo, a mí me pones en el año 81, tenía Asterix y me encantaba y seguramente lo hubiera leído, pero me pones una PlayStation y a lo mejor me tenías que cortar las manos porque con 8 años a lo mejor no salgo de allí. La tentación, claro. Claro. Teníamos esas tentaciones, pero si las hubiéramos tenido, ¿qué hubiera pasado? Exacto. ¿Qué hubiera pasado? Claro, había 2 canales de televisión y había lo que había. Claro, a mí me parecía un rollo ver La Clave o el Telediario. ¿Y qué tenía de alternativa? Un cómic. Claro, eso me parece lo más lógico.
con eso quiere decir que no es que la juventud de hoy en día sea peor, no, simplemente bueno, que tiene muchas más opciones y es muy diferente. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, lo intenté con mi hija, se leyó, pues no sé si 20 y pico álbumes de Asterix, pero llegó un punto en el cual noté casi que se lo leía porque yo se lo pedía. Ya. ¿Vale? Al principio fue porque se lo pedía, digo, para que estaba aprendiendo a leer, y luego llegó un punto que dije, bueno, tienes que volar tú y escoger tus gustos, ¿vale? Y su gusto ha sido más el manga que el cómic europeo. Pero bueno, que yo también he leído manga, ¿eh? No reniego de nada de todo eso. Y he leído superhéroes y Spider-Man y Superman para mí son muy buenos. Prefiero el cómic europeo. Pero bueno, entonces es complicado, ¿vale? Tiene que tener un poquito ya de ya no 8 años, sino interés en la historia, ¿vale? Sí, Interés en ese trasfondo. Si el niño lo tiene, pues va a ir a más. Ahora, si no, pues seguramente puede quedar una cosa de los padres, sí, pero ahí está, ¿eh? O sea, ahí están y a mi hija le encanta Ideafix, por ejemplo. O sea, ¿Cómo no? ¿cómo no? Como el Yo que diga que tengo aquí a mi pequeño Ideafix y está ahí el tío escuchando la charla, pero encantado la vida. Oye, también saltó, Asterix y Obelix también saltaron a la gran pantalla y se han hecho películas. ¿Tú eso cómo lo has visto? ¿Esa adaptación te parece un poco forzada, aprovechando el marketing? Porque yo la verdad es que las que he visto tampoco me han te enamorado. iba a decir casi Porque sigue. ya les oyes hablar de una forma que tú no tenías Claro. en tu interior, no sé. Me pasa, te iba a decir casi siguiente pregunta, pero hay que hablar de ello. Me pasa casi con todos los cómics europeos, incluso también con el manga. No me gustan las películas en general. Hay excepciones, ¿vale? Creo que han intentado copiar el éxito, sobre todo de los superhéroes norteamericanos, y no tiene nada que ver. O sea, el superhéroe americano yo creo que es muy transportable a la gran pantalla y es todo un éxito. Y a mí me encanta, ¿eh? ¿Vale? El cómic europeo a mí me encanta en animación. En animación me parece perfecto. Y en animación 3D me encanta. La serie que han hecho sobre el combate de los jefes, chapó. De las últimas películas, la que más me ha gustado es La Residencia de los Dioses. Me parece una muy buena adaptación. Lógicamente, el cine tiene otro ritmo. Y un álbum no da para un cómic. Lo que nunca me gustó fue la mezcla de álbumes que hicieron en los 80. Sí. Coger Asterix Legionario, mezclármelo con Asterix Gladiador y ni una cosa ni la otra, todo para hacer 90 minutos o 80 y pico minutos. No, nunca me gustó eso. Nunca me gustó. Prefiero que cojas un álbum como La Residencia de los Dioses y lo amplíes, te inventes más cosas. Eso me parece mucho mejor. Las de live action, las de actores. Vamos, corramos un tupido velo. Se salva Asterix y Cleopatra, porque es que la historia es tan buena que se salva. Exacto. Además, cogieron un Numerovis, que es un actor, un presentador, no sé, creo que es actor francés, que es un humorista muy bueno, muy conocido allí. Y creo que, o sea, no es el Numerovis del álbum, pero es un Numerovis muy bueno, a mí me parece muy acertado. Las demás, bueno, yo las veo, las tengo, ¿vale? Y si me la pones en la tele, me quedo a verla, ¿vale? Porque me gusta, pero hay que reconocer que como no te guste mucho, son difíciles de tragar. Y me gusta más la última que han hecho en live action, que es el Reino Medio, que la han puesto por los suelos, pero a mí esa me gusta más que ese pastiche que hicieron al servicio de su majestad, que no es ni los normandos ni en Bretaña, o la de los Juegos Olímpicos, que con ese bruto que para mí me parece insoportable, pues prefiero que me cojas una historia completamente nueva, que me inventes el Reino Medio y ya está. No me gustará más o me gustará menos, pero me parece mucho mejor idea que no esos pastiches de mezclas de álbumes. Carlos, cuando empezamos a contactar, yo te escribí por tu perfil de Obelix, a través de Twitter, en los mensajes privados, y hablábamos del contenido de la reunión, tú me propusiste una cosa que me pareció fantástico y es lo que la cogí rápidamente y la vamos a trasladar, ¿no? Que era hacer un viaje por los álbumes de Asterix y sus guiños con la historia real. ¿Vale? Con personajes que son historia y que ellos los adaptan, ¿no? Entonces, cuéntanos qué tan fieles son, si se han adaptado, o cuánto hay de sátira en todo esto, ¿no? Hombre, sátira, claro, la mayoría es sátira.
Claro. lógicamente, ¿vale? Pero a mí me encanta que haya esos personajes reales, porque a mí, o sea, el que pretenda que un álbum de Asterix sea riguroso y sea Con histórico, rigor histórico, claro. se equivoca, se equivoca. De hecho, la mayoría de, por ejemplo, los dibujos de las poblaciones parecen dibujos de la Edad Media. No parecen del 50 antes de Cristo, ¿vale? Y me parece bien, ¿vale? Es algo que visualmente es mucho más agradable. Entonces, los personajes históricos a mí me encantaba buscar y luego ir a buscar ese personaje en algún libro de verdad. Hoy día es mucho más fácil con internet, ¿vale? Y descubrir quién era. O sea, yo recuerdo cuando la primera vez que leí Estéis en Bretaña y sale Cassivellaunus, que yo pensé, qué nombre más malo, porque si es bueno, ¿por qué le llaman casi villano? Casi villanos. Claro, y resulta que es un personaje histórico. Entonces, claro, cuando descubrí que era un personaje histórico, entonces es cuando vas a leer su historia. Te cambió un poco la percepción. Dice, ojo. Claro, claro. Cleopatra, magnífico. Sí, se la has mencionado varias veces, Cleopatra. Magnífico. Uh-huh. Sale Steve. La estrella es Julio César. La estrella es Julio César. La estrella es Julio César. Sale un montón de. Aparecen casi todos los álbumes. O sea, no. Últimamente aparece demasiado. Para mí aparecen todos. Aparecen todos. Siempre cabreado porque no puede hacerse con la aldea. Exacto, exacto. Bruto es otro que me parece un secundario de lujo. Que Uderzo lo llevó un poquito más allá en El hijo de Asterix, ¿vale? Pero me parece un personaje fantástico. Sobre todo me estoy acordando un par de veces que está con los puñales jugando. O sea, ese guiño, ese guiño me parece. ¿Por qué será, no? Claro. Yo seguramente, la verdad es que leí La cizaña, no entendí nada de que hablaba de que te vas a hacer daño con el puñal. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tienes 14 años y sabes cómo mataron a César, dices, ¡anda! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Está Escipión en uno de ellos, Pompeyo en la Traviata. No podía faltar el héroe francés, o galo en este caso, que es Vercingetorix, el orgullo galo por excelencia. Sí, ese tiene también su enjundia porque siempre dijeron Uderzo y Goscinny que lo iban a tratar siempre con mucho respeto, con muchísimo respeto. De hecho, a César también, ¿eh? No hay caricatura tanto de César. Es un dibujo más realista. Y con Vercingetorix lo que hacen es casi siempre lo ponen de espalda, ¿vale? Y no interactúa, o sea, siempre es la misma situación. Tiene pues eso, que lo tratan con muchísimo respeto. Otro héroe francés por excelencia es Napoleón. Sí, tiene... Ahí hay un poquito más de coña. Ahí hay más coña, ¿vale? Porque desde la primera vez que sale, que es en el combate de los jefes, ¿vale? Que es un paciente de amnesis que se cree Napoleón, vale, pues eso, desde que sale la primera vez es un paciente de amnesis, que es un psicólogo, ¿vale? Y dice, no, no sabemos a quién se cree. Y aparece. Es buenísimo, pero claro, el sumum es en Córcega, ¿vale? Que es todo ese... Me lo tiene todo el álbum, pero hay muchos guiños a Napoleón en ese. Y también en Estéis en Bélgica, ojito también con Waterloo y toda la coña que hacen con eso. Sí. Y son galos. Es decir, recuperando una cosa que decíamos antes, se ríen, entre comillas, con respeto de todos los pueblos, pero del primer pueblo que se ríen son de ellos mismos. A mí, yo no sé dónde ven chauvinismo en las aventuras de Asterix y Obelix. Mucha gente lo decía, sobre todo en los 70, dices, no, se están riendo de los franceses. Claro. Es que no saben resolver algo sin darse palos. Es que... Y además, hoy si lo ves en redes, a mí me hace mucha gracia porque hay veces que cuando discuten, o sobre todo en la Asamblea Nacional y así, hay mucha gente que te pone una batalla de la típica pelea, ¿vale? Y la típica pelea es por eso, es porque se tenía la percepción de que siempre estaban a palos entre ellos, entre los franceses. No, la prueba está en la cantidad de peleas que hay en la aldea, entre el pescadero. Sí. Allí está, o sea, es un reflejo de la... Es un reflejo. Claro, es un reflejo. En efecto. Luego hay otros personajes, un poquito más complicados, como el Mussolini, que también aparece en alguno. Ese ahí es jugártela, pero bueno. Es que pensemos que cuando están escritos estos álbumes, sobre todo los primeros, estamos hablando de los años 60. Hacía poco más de 15 años de la Segunda Guerra Mundial. Goscinny era judío,
su familia era judía y perdió familia en No, campos de concentración. Entonces, bueno, él era afable y del humor, pero eso tuvo que doler. Entonces, hay mucho, mucho humor con el colaboracionismo y toda esa parte de franceses que, no sé si decir ayudaron a los alemanes sí, o que por lo menos colaboraron. colaboraron con ellos, claro. Entonces, hay muchísimo humor con eso, desde el combate de los jefes, la vuelta a la Galia también habla de eso. Estaba demasiado no es la palabra, estaba muy reciente, muy reciente. Entonces, bueno, es lógico que hiciera, pero además lo lleva con humor. Es que Sí, todo lo lleva, claro, todo lo lleva al humor. Bueno, es claro, que aparecen hasta los Beatles. aparecen los Beatles, sí. Es que le hacen guiños, le van haciendo guiños a todo. Y luego el famoso Espartaco de Kirk Douglas. Sí, ese es solo de Duerzo. Lo de los Beatles a mí tiene mucha gracia porque siempre que se habla de los Beatles en Asterix, se recuerda la viñeta de Asterix en Bretaña. Y casi nadie recuerda que la señora de orden alfabetics, la mujer, se llama Yellow Submarine. Sí. Mira, Claro, es un buen detalle. claro, exacto. Además, la traducción inglesa, que es muy buena, a Uderzo le encantaba, a Uderzo, perdona, a Goscinny le encantaba, era muy amigo de la traductora. Habla varias veces también de los Beatles en la traducción inglesa. Eso no. Hay, por ejemplo, en la Vuelta a la Galia, creo que hay un sitio que se habla de la Marsellesa, que en Inglaterra lo cambiaron por una canción de los Beatles. Claro. Y antes me ha hecho mucha gracia el que tú te los ordenabas no por el número cronológico, porque has contado que en Francia y en España eran distintos, sino por tus gustos, por tus preferencias. Si tuviéramos que enganchar a un chaval o a un adulto, porque también un adulto se puede enganchar, ¿con cuál le dirías que empezara? Casi, a ver, claro, volvemos a depende de la edad, ¿no? Pero yo creo que empezar por Asterix y Cleopatra. Por Asterix y Claro, Cleopatra. te Empezaría. vas a un tope, a un nivel Sí, alto, o sea, luego ya te puedes bajar y sí. ya puedes. Bueno, pero luego después puedes ir por una serie legionario que es muy gracioso. Es, quizás es de los que más te ríes, ¿vale? Para mí, mi preferido del escudo arverno, pero yo creo que para empezar con un Asterix y Cleopatra, más que nada para que haya cosas reconocibles, si todo el mundo ya a partir de los 9 años va a conocer a Julio César y a Cleopatra, con lo cual verlos ahí creo que puede enganchar más. Yo creo que Asterix y Cleopatra sería un buen comienzo. No empezaría, si tienes 6 años, puedes empezar por Asterix y el Galo. Pero me parece una aventura Claro, en muy España es diferente. el primero, ¿no? El primero, entonces, sí, es el primero. Es el todo. Sí. Se nota. Es muy diferente. A mí lo que me hace mucha gracia, bueno, me hace mucha gracia, me sorprende que empezaran con una aventura bastante infantil, que es Asterix el Galo, que tuviera éxito, que la segunda es para mí muy diferente, que es La Hoz de Oro, que ya es un misterio, hacen Sí, más de de policía, nuevo. y tuvo también éxito. Entonces me sorprende, ¿no? Porque dices, uy, el cambio fue muy radical, ¿eh? Sí. El cambio fue muy radical y en cambio gustó y de hecho continúan por esa senda, ¿no? El primero yo lo encuentro más infantil, o sea, para un niño de 5 o 6, bueno, 5 veces es pronto, 6 7 años, empezar por Asterix y Galo está bien, Vale, ¿no? está bien. Pero yo empezaría por Asterix y Cleopatra, la verdad. Directamente. Sí. Oye, bueno, este canal se llama Historias sin pretensiones y es un canal de historia. Lo que pasa es que, bueno, pues me parecía Asterix un personaje que tú lo has dicho varias veces en la charla, habla de historia. O sea, Sí. tiene muchos. Entonces, lo has ido contestando a lo largo de la charla. Yo lo tenía que apuntar porque yo creo, ahora me dices tú, pero creo que vamos en la misma línea. Enseña historia, aunque la reinvente muchas veces así a su manera para hacerlo satírico, irónico. Sí que enseña historia. Y sobre todo te enseña, te despierta el interés por la historia. Por lo menos a mí me pasó eso. Yo lo tengo claro. Claro, yo cuando veo Asterix en Hispania y me habla de la batalla de Munda, pues claro. me quedo pensando, ¿esto pasó o no pasó? Y me voy a buscarlo. Claro. O en Asterix Legionario te habla de Tarsos, y dices, ¿esto pasó? O en la Traviata te habla de Pompeyo, y dices, ¿qué pasa con Pompeyo? ¿Qué pasa con este hombre?
claro, sabes que esto es un cómic, intentas buscar que sea fidedigno, pero no lo es, ¿vale? Pero te despierta esa curiosidad histórica, Ujú. ¿vale? Y ya no hablemos de que luego, si te habla de Napoleón o te habla de otros Claro, personajes, todos los personajes que hemos hablado, o sea, meter a un exacto, Julio César en un montón de, pues lo que has dicho tú, está Cleopatra, o sea, claro, son personajes históricos, o sea, no... exacto, exacto. Lo de los vikingos, ¿no? Pues a mí me llamó la atención de decir, Ah, ¿qué vikingos, te has preguntado? vikingos Vikingo en esta. llegando a Claro, Nápoles. luego después entendí lo de los vikingos en América. Pero bueno, te despierta esa curiosidad, el fenicio. Dices, fenicios, Mm. cuidado, espera, fenicios. A mí me despertaba esa curiosidad histórica, que yo nunca fui un entendido en historia, no, bueno, he ido por otras ramas en mi carrera profesional y la historia para mí es un hobby. Yo siempre he dicho, digo, yo no podría estudiar historia porque te intentan hacer entenderla y yo no quiero entenderla, yo quiero, Vivirla. sí, yo quiero casi el dato, ¿no? La anécdota me gusta más que no entenderla. Pero bueno, te despierta esa curiosidad. Asterix te enseña en parte, te enseña historia, sobre todo te despierta ese La interés. curiosidad y ese interés. Oye, ¿tienes algún momento favorito o alguna escena o chiste que siempre te haga reír? Yo me voy a adelantar, lo siento, porque además lo comentamos y son los piratas. Los piratas me parecen entrañables, o sea, los pobrecillos, o sea, es que cada vez que se encuentran con estos en el mar, o sea, acaban vapuleados. A ver, como gag recurrente, a mí me gustaba mucho y lo siento por Uderzo, pero se lo cargó. Es que era el gag de que Obelix no podía tomar poción. Y entonces, ¿cómo se las inventaba para intentar tomar poción? Ese como gag recurrente es el que más me gustaba. Como gag más individual de un álbum, o sea, el perfectamente de los laureles del César, Perfecto, o sea, perfecto. está a otro nivel. Y creo que eso es de los que más digo en mi vida cotidiana, para decir alguna vez, digo, perfecto, y a quien te dice, ¿cómo? Digo, Es deja, lo que deja. dices tú, o sea, al fin y al cabo lo tenemos metido ahí. Yo también lo uso, ¿eh? O sea, me hace mucha gracia. Y hay otro que uso muchísimo, muchísimo, y es cuando mi equipo pierde en fútbol, en baloncesto, la pista está en malas condiciones, o los jabalíes han comido porquerías. Que son esos gags que a lo mejor situamos en Francia, pero que lo puedes situar en cualquier país, que todo el mundo ponemos las excusas Para para ti todo, que hemos perdido. en Para no efecto. reconocer que somos peores, ponemos excusas. Y yo lo de la pista está en malas condiciones, el césped está mal. Entonces, claro, mi hermano, por ejemplo, pues lo entiende. Hay mucha gente que no No, no, opina, sabes de qué. ah, pero yo eso sí lo digo mucho. El césped está en malas condiciones. Oye, Carlos, para ir terminando, porque llevamos hablando, no sé, casi una hora y nos Casi una hora, podríamos, sí. y nos podríamos tiraros a otra hora hablando Yo puedo estar horas y horas hablando de Asterix. Oye, pregunta así un poco random. Si pudieras tomarte la poción mágica, ¿para qué la usarías? A ver, lo fácil sería que se le parase Putin o Netanyahu. Irte ahí a Pero, por ello directamente, ¿no? exacto, exacto. Eso sería, bueno, pero en fin. Oye, lo que toca, Bueno, hoy en día es lo que toca. Yo creo que ahí serías bien sí, aclamado ahí como héroe. sería los dos primeros, pero también que se preparase Trump. Eh, Bueno, así una ha cogido ya el sí, truquillo. sí. Pero bueno, quizás no, quizás sobre todo, pues, pedófilos, maltratadores. Uf, 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 uf. uf. Ay, Eso la sí verdad que, es que, desgraciadamente, en el mundo que vivimos hoy habría muchos objetivos. O sea, habría que beberse más de una cantimplora. sí, sí. ¿Eh? Y por Ahí hacer un poco pues el chiste gracioso, el que aparca en doble fila y se pira. Es que el otro día me tocó esperar 10 minutos a que apareciera el personaje que había dejado el coche allí. pero con toda la... Y dices, Yo últimamente la tengo con los que salen a sacar a sus perros, como tengo el mío, que me está ya diciendo que toca, y van con el teléfono móvil. Entonces no ven si el perro caga, si no caga, si viene otro perro sí, por ahí que la va a liar. o donde lo hace, Ahora últimamente, en los últimos años, esos son mi ejecutivo. objetivo, fundamental. Bueno, pues Carlos, creo que después de esta charla y por las horas que son, todos necesitamos una buena poción mágica Sí, o al menos un banquete de jabalí, que ese sería un... A mí me hubiera gustado estar en algún banquete final de cómic porque tienen pinta de pasárselo muy bien. lo- Menos el bardo, que siempre sale palmando.
Mira, pues voy a hacer publicidad. No sé si has estado o conoces el Parque Asterix. No, no está, joder, no. Bueno, pues el Parque Asterix, a ver, lógicamente para mí es bueno, se te saltan las lágrimas, no te voy ¿Sabes a lo que engañar. pasa? Que siempre me da un poco reparo porque no sé o sea, no sé qué reacción voy a, porque como lo tengo tan idealizado todo, que eso nos pasa, pero si me estás diciendo eso es porque está muy bien Está muy conseguido. bien, y va a estar muy bien, ¿vale? Porque hay una parte que ya la van a quitar, que el original, que bueno, que impuso el gobierno francés sobre la historia de Francia, que no pintaba nada allí, y ahora la van a, estaba bonita, pero no tiene nada que ver con Asterix, eso lo van a quitar, van a hacer más cosas de Asterix y tienen todo un plan para ampliarlo, pero ahora exclusivamente cosas de Asterix. Bueno, pues hay un escarillo, ¿vale? Pero puedes ir al banquete de los galos. Vaya. ¿Vale? Me parece que yo fui en 2021, creo que son 60 euros por persona, una cosa Ujú, así. ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo ponen ahí en medio de la aldea, ¿vale? Vienen los personajes, lógicamente es para niños y así, pero comes jabalí asado. Oh. Hay silencios A mí me gusta mucho la carne, soy carnívoro. Cuidado con el jabalí asado, eso es durillo, ¿eh? Claro, Sí, hombre, y sin salsa, no te quiero contar, o sea, se ni te que queda aquí, contar. ¿no? Se te queda aquí. Exacto, exacto, eso cuesta de pasar, ¿eh? Ay, Eso no. cuesta de pasar. Que es muy bonito el jabalí asado en los cómics, ¿vale? Pero comérselo Pero no tiene tanta gracia. no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo, ¿eh? Muchísimas gracias por toda tu A ti. sabiduría astericiana, si se puede decir de esta forma. Ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas. A mí me has provocado, aparte de la nostalgia, cosas que he aprendido que no había, no, por ejemplo, yo lo del conejo de Goscinny, pues no lo sabía, sí que me había quedado con aquella viñeta de la lluvia y de la tristeza por su muerte, pero mira, son cosas que se aprenden, ¿no? Yo creo que en este caso mis seguidores del canal, van a disfrutar un montón, van a gozar con esta historia en cómics. Y bueno, pues. Me lo voy a escuchar yo. Mira, mi mujer dice que se lo va a escuchar todo. O sea, no me hace caso Gracias. nunca. No me hace caso nunca y ahora sí. Pues a ver si es verdad. Muy bien. Y en algún momento te escribiré para hablar de algo en concreto, lo que sea, porque me ha parecido muy Si interesante. quieres, otra vez hablamos de alguna cosa mejor más concreta de historia o más concreta de cameos o así, por ejemplo. Perfecto. ¿Vale? Vale. Este ha sido más general. Genérico, sí, eso como dijiste tú, dices, es que abordas muchos, bueno, por como era el primero, pero sí me gustaría Vale, que tuviéramos otro y habláramos de otro tema, consensuamos un poco la temática y hablamos de vale. un tema más concreto. Muy Carlos, bien. muchísimas gracias A ti. y nos vemos pronto. Muchas gracias.